ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que nos llegó la hora de nuestro discipulado. Creo el número 28, por la gracia de Dios. Ha sido impresionante cómo dentro de toda esta situación de la pandemia, etcétera, el Señor nos llevó a modificar un tanto la manera como veníamos sirviéndole y en nuestro caso a darnos ese sentir de estudiar con el favor del Señor escatología lunes a lunes. Dios ha sido fiel ya, Padre Santo, son 28 programas. Para mí eso es bastante por la gracia de Dios y Él envía su palabra. Hoy le vamos a rogar que no sea la excepción. Señor, muchas gracias por permitirnos llegar a un tema más, Señor, para aprender de tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú nos bendigas, que nos des ese espíritu de revelación y de sabiduría, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor amado, para que así, con toda libertad, podamos llevar tu enseñanza y también, Señor, con mis hermanos todos juntos, aprender, discernir y saber entonces lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, quiero retomar algunos versículos del libro de Daniel 10, 12, 13 y luego al 20, porque recordarán que dejamos en el tintero los temas referentes a la mercadería de Babilonia. No sé si 1 o 2 lunes fue que hablamos de otro tema que también muy importante. Pero quisiera leer estos textos para que podamos comprender a la luz de la palabra cómo es que el Espíritu Santo nos ha ido llevando a ver, en nuestro caso, del tema de las mercaderías de Babilonia, allá en Apocalipsis, cuando se mencionan 29 de estas, cómo fue que el Señor nos llevó a ver la mercadería, investigamos cuál es el país más productor de estas o el que más las comercializa, y después a ver lo que se mueve en lo espiritual dentro de estos, llevándonos impresionantes sorpresas y que entonces hemos ido entendiendo qué es lo que marca la Babilonia de espiritual hoy ofrece y que nosotros los cristianos de ninguna manera debemos estar de acuerdo y por supuesto participar en. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Sabemos que aquí está hablando el ángel Gabriel con Daniel. Pero en el verso 13 le dice, pero el príncipe del reino de Persia, note cómo ahí ya se da por la revelación del Espíritu, se nos da se nos da revelación al mencionar una región terrenalmente hablando, lo que fue Persia. Ya lo vamos a ver en el mapa hoy, que me parece es Irán. El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, mas Miguel, que vendría a ser el arcángel, el príncipe, ¿verdad? Dice, uno de los príncipes supremos. Miguel entendemos que es el príncipe que cubre a Israel. Entonces, hemos aprendido que cada país tiene una potestad asignada por Dios. En este caso Israel pues tiene a Miguel y el enemigo también, que sabemos es una antítesis de todo lo que nuestro Dios hace, también pone una potestad de las tinieblas. Dice el verso 20, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Aparece nuevamente otra región geográfica que hoy por hoy, de hecho, hasta permanece ese nombre, Grecia, en aquel país de Europa.
Y entonces nos encontramos a la luz de la palabra cómo el Señor nos va dando revelación, eh, mencionando en este caso nombres de regiones geográficas. Pero ahora miremos otro ejemplo. Allá eh, en el libro de Ezequiel, solo quisiera antes que viéramos nuevamente este mapita y entonces nos damos cuenta cómo allá en Daniel 10 leíamos que el príncipe de Persia, lo que hoy es Irán, recordarán ustedes que se describe el imperio persa como esa parte del tórax, del sueño de la estatua de Nabucodonosor, y que también se describe como una bestia que lleva a las tres costillas en el hocico, ¿verdad? Recordarán que hemos hablado de eso. El punto es que se nos da revelación de una potestad espiritual, de una atmósfera espiritual, mencionando una región geográfica. El otro ejemplo que leímos ahí mismo en Daniel 10 fue el príncipe de Grecia, que también aparece descrito en la estatua de Nabucodonosor como la parte del vientre, ¿verdad? Y también como una de las bestias, aquella que es con piel de leopardo. Por otro lado, y aquí es donde vamos a hacer la lectura en breve del libro de Ezequiel, si no mal recuerdo, nos encontraremos que ahí arribita, si pudiéramos verlo en pantalla, tenemos Israel, arriba de Israel, acá en este como globito que marcamos nosotros en el mapa, es donde estaba antes la ciudad de Tiro, hoy llamado Líbano, acá al norte de Israel. Y entonces recordaremos que cuando se lee el libro de Ezequiel, nos relata por la revelación del Espíritu Santo la caída de Luzbel, que ostentó sentarse en el trono de Dios y que, como mencionábamos en la invitación que les recordaba hace unos minutos, definitivamente solo con pensarlo, de una vez Dios se lo descabechó, ¿verdad? Porque nuestro Dios es el único y verdadero Dios y Él es el que nadie podrá derrotar, ni puede, ni pudo, jamás. Aleluya. Pero se describe a esa potestad nuevamente diciendo la escritura de una región en la antigüedad llamada Tiro, hoy parte de lo que es Líbano, pero ahí se habla de unas mercaderías. Voy a leer el libro de Ezequiel 27, 3 y 13 ahora. Di a Tiro, oh tú, la que te asientas a la entrada del mar, la que comercias con los pueblos de numerosas islas. Así habla el Señor Yahvé. Tiro, tú te decías, yo soy un navío de perfecta hermosura. Verso 13. Javán, Tubal y Mesec. Esas son otras regiones. Otras regiones que pues no vamos a entrar en este momento a detalle, pero recordarán, tiene mucho que ver con Rusia. Hoy por hoy Rusia, ¿verdad? Dice, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo y cambiaban tus mercaderías por esclavos y objetos de bronce. Entonces aquí nos encontramos que no solo se describe una región geográfica que nos va a llevar a entender una atmósfera espiritual, se describe este príncipe de Tiro como Luzbel, aquel querubín que fue despeñado, ¿verdad? Y sus mercaderías. Bueno, atendiendo a esto así rapidito, nos encontramos entonces que cuando la Biblia habla de las mercaderías de Babilonia, definitivamente ahí había un mensaje encriptado o hay un mensaje encriptado que por la gracia y misericordia de Dios lo hemos estado estudiando. En Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué tenemos que salir de la comercialización de las costumbres babilónicas? Porque si no, déjeme parafrasear, lo que le pasaría al que no salga de esas costumbres, se queda en la gran tribulación y entonces va a participar
no solo de sus pecados, sino además también de las plagas que vienen sobre Babilonia. Verso 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí fue donde nos saltó a la vista esa palabrita y que ya explicamos bíblicamente por qué es que entendemos a la luz del Espíritu Santo lo que está debajo de la letra cuando habla de estas mercaderías. Bueno, como interrumpimos esta serie de temas, yo quisiera que ahora me permita rapidito recordarle las tablas que fuimos haciendo, desarrollando, posterior a la investigación que con el equipo que Dios me ha bendecido acá en la iglesia, que le llamamos especialmente los de Isaacar, ¿verdad? Fuimos encontrando de esas mercaderías, en total 29, como le dije al principio, los mayores productores o los más grandes comerciantes. Y yo solo quisiera, déjeme ver si acá le puedo solo mencionar lo que vamos a entrar hoy a estudiar en cuanto a los países que esta investigación nos arrojó y que ya hemos estudiado Asia, Europa, Oceanía, y que nos falta estudiar entonces el continente americano, al cual hoy vamos a ver conforme lo que he estado explicando y que pues saltaron a la vista estos países. Cabe recordar, cabe aclarar que no estamos pretendiendo de ninguna manera hablar algo en contra, hablar mal de una nación geográfica como tal, sino lo que queremos entresacar con el favor del Espíritu Santo es lo espiritual de las tinieblas que se mueve en esos países y que obviamente, como son los más representativos en cuanto a producción o comercialización, nos lleva a entender también que al vender la mercadería espiritual de Babilonia, son los lugares donde más se realiza dicha transacción espiritual. Espero estarme dando a entender. Nos encontramos entonces que en ese listado aparece, bueno, en el caso de la mercancía, hablando de la plata, México, perdón, Perú y China. Ahí aparecen ya dos países de América, ¿verdad? Luego de las piedras preciosas aparece Colombia. En cuanto al púrpura, Estados Unidos. En cuanto a la escarlata, Perú, nuevamente Perú. En cuanto a maderas olorosas, aparece Estados Unidos como uno de los mayores productores. Nuevamente aparece Estados Unidos. En cuanto a el cobre, aparece Chile. En cuanto al hierro, aparece Brasil. Y en cuanto a las especias aromáticas, aparece Colombia también. Luego acá, en cuanto a los caballos, aparece como mayores productores, comercializadores en el mundo Estados Unidos y México. De ahí que dentro de estos varios países, en cuanto a América, pues nos salta a la vista 6 países de toda América. Entonces ahora pasemos a ver la consideración de lo natural a lo espiritual. Y vamos a empezar analizando dentro de los países de América, vamos a empezar platicando de lo que se mueve en México. A mí me dejó impresionado, puesto que México tiene ya lastimosamente a muchos, perdón, tiene muchas aprobaciones de leyes inicuas. Es impresionante, pero sí, mejor le leo. Por ejemplo, dice que 19 de 32 estados de México ya aprobaron el matrimonio igualitario. Yo estaba, esta noticia, o solo el anuncio, así rapidito, de lo relacionado con el matrimonio igualitario del LGTBQ, es del año 2019. O sea que si esto ya tuviéramos datos a la fecha,
Le aseguro que ya serían más estados, si no es que todos los que se han sumado a esa lamentable aprobación legal en México. ¿Por qué lo digo así? El problema, como lo hemos explicado en otras ocasiones, cuando se aprueba una ley que es de iniquidad, cuando se aprueba la iniquidad, es que entonces se le abre paso legalmente a un territorio para que potestades de las tinieblas entren con toda, digamos, libertad a hacer estragos. Mientras que cuando no está aprobado legalmente, ¿por qué? No pueden entrar igual, porque la Biblia enseña en el libro de Romanos que Dios respalda las leyes de la tierra. Obviamente Dios no va a respaldar leyes, digámosle leyes inicuas o leyes de iniquidad, definitivamente que no. Sin embargo, mientras que Dios sigue estableciendo sus juicios, es ahí donde se complica para mientras estamos nosotros en esta dimensión, porque entonces, con permiso, se le dio a las potestades de las tinieblas que están en las regiones celestes a que puedan entrar a nuestra dimensión espiritual terrenal. Por ejemplo, en México también dice esta información acerca del narcotráfico. México y Colombia, dos países azotados por el narco con políticas fracasadas de seguridad. Desde el 2006, el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, han muerto aproximadamente 250,000 personas. Mire usted qué triste, cómo ellos luchando y queriendo en ese sentido, bueno, entre comillas, luchando, porque yo vi una parte de un documental, si no mal recuerdo, no sé si fue del Chapo Guzmán o de otro narcotraficante, no, pero fue del Chapo Guzmán. Yo vi una parte de un documental donde era impresionante cómo se demostró que hace algunos años él había comprado muchas posiciones altas dentro del gobierno mexicano, al punto que develaron videos donde él, cuando en la primera vez que lo encarcelaron, entraba y salía como Juan por su casa, porque tenía compradas muchas instituciones o muchas personas estatales. Entonces, qué lamentable. Ahora, aquí solo le voy a dar un dato rapidito que lo vamos a ver más adelante. Pero nota usted hoy por hoy que la potestad a quien ellos le rinden culto es la potestad más del lado de las tinieblas más poderosa, la muerte. Ya lo vamos a analizar, espero yo que el tiempo nos alcance y nos vamos a dar cuenta cómo surge, se presenta hace 500 años y ya en el final del tiempo también evoluciona. Ahí va a ver ahí a qué me quiero yo referir. Ok, idolatría y santería. En México ya desde la época prehispánica los nativos rendían culto a la muerte, concibiéndola dualmente y que formaba parte de la vida y del ciclo de la naturaleza. Hermano, yo recuerdo la primera vez que pues Dios me permitió ir a México y específicamente a la hoy llamada Ciudad de México, antes Distrito Federal. Yo me quedé asombrado. Literalmente, en la capital mexicana hay sectores donde usted encuentra a cada cuadra, a cada esquina, un altar a la Virgen de Guadalupe, a la potestad que ellos fueron entregados por frailes franciscanos alrededor del año 1500 y que vamos a explicarlo un poquitito más adelante, como le decía. Ok, mire qué lamentable. Entonces ya legalizaron el matrimonio igualitario, ya ahora dice la legalización del aborto. Dice, en México, referido al aborto inducido, se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación y todos, salvo los códigos de Guanajuato y Querétaro. Lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. 13 de los 32
extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a 3 o más niños. O sea, si una mujer dice que no puede sostener a su muchachito, entonces que mejor lo aborta. Eso, humanamente, hay gente que ya lo aplaude y como ahí lo aprueban. Pero ¿cómo va a ser, hermano? Si es una vida. Mire usted que hasta hay un dicho popular que cada niño que nace trae su panito bajo el brazo, dicen, hermano. Yo creo que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Dios verdadero, si la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, Dios nos va a ayudar a salir adelante siempre. Ok, bueno. La adopción homoparental. Mire, hermano, México va, cuánto lo lamento, en esa clasificación. No sé si ya se la quitaron a México por los problemas que ha venido pasando desde hace años ya, pero México ya era un país considerado de primer mundo. Pero como que recuerdo que leí una noticia que como que le habían bajado el estatus. Eh, como quiera que sea, eh, mire en ese primer mundo lo que ellos ya tienen aprobado. Desde diciembre del 2009, hace 11 años, se permite la adopción a parejas homosexuales en la Ciudad de México. Desde el 2009, 9 estados han legalizado la adopción homoparental en México. Es decir, que una pareja de homosexuales o de lesbianas o de cualquiera de esas eh, ah, letras, ¿verdad?, que conforman el LGTBQ, quiera adoptar un niño, ya lo pueden hacer. ¿Cómo crecerán esos niños? Fíjese que para pues especialmente los de casa, saben que en estos días hemos tenido la bendición que ha estado mis hijos y mi nietecita en casa. Y entonces veo cómo de sus primeras palabritas es mamá o papá. Entonces yo me pongo a pensar, incluso dicen los estudiosos que la palabra Abba Padre es papito, porque es el Ab, es como de las primeras, los primeros balbuceos que un niño hace, dicen los estudiosos, y que por eso ese término Abba Padre lo que quiere decir es papito. Ahora, ¿a qué me quiero referir? A que Dios ya nos hizo con un diseño, u hombre o mujer. El hombre ahora quiere cambiarlo. Y entonces yo digo, y genéticamente, esos bebecitos que van a ver, entre comillas, dos papás, digámoslo, ¿cómo le van a decir? Claro, ellos le van a decir que a uno le digan mamá y a otro papá, o mapa a los dos, o pama, o saber, ¿verdad, hermano? Porque nosotros no conocemos de esas cuestiones. Pero a lo que me quiero referir es cómo el mundo está vendiendo cómo Babilonia está vendiendo sus mercaderías, al punto que hoy mira una sociedad donde a los que sabemos que es lo correcto, pero no porque lo digamos, sino porque nos fundamentamos en la verdad que es inconmovible, señalamos lo que es y lo que no es verdaderamente bueno y o malo, según la Escritura. Precisamente el libro de Isaías 5:20 dice, ay de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. De la oscuridad hacen luz. Mire qué terrible. De la oscuridad hacen luz y de la luz oscuridad. Convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Entonces, déjenme parafrasear. Ay de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. En nuestra perspectiva, que en estos lunes del trazo del escriba procuramos ver desde un ángulo escatológico, lo que está diciendo es, les va a tocar. Recuérdese de los ayes. Ay. A Babilonia le toca el doble. Entonces, en otras palabras, van a recibir las plagas.
¿Quiénes? A aquellos a que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. O que quieran agarrar algo de las tinieblas para decir que es parte de lo que es del reino de la luz. Ejemplo, agarrar costumbres paganas y decir que son costumbres de Dios. Ahí ya a usted seguro se le vino lo que ahorita mucha gente, incluyendo cristianos, van a celebrar el 24 de diciembre. ¡Ay de ellos! ¿Sabe por qué? Porque le están llamando o haciendo de la oscuridad queriendo hacer luz. Por eso es tan importante que nosotros tengamos revelación del Espíritu Santo y nos demos cuenta de qué podemos nosotros participar y qué no debemos participar. ¿Para qué? Para que, como decía Apocalipsis, no nos vengan a nosotros esas plagas, esos juicios que están determinados para Babilonia. Ok, yo voy a avanzar. Dice, acá pusimos un resumen de lo que hoy por hoy le llaman el culto a la Santa Muerte. Su origen. El culto de la muerte se remonta a 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban muerte en un poblado del centro de México, y hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos 2 siglos. Ojo con esto. Solo le quiero abrir un paréntesis para mencionarle 2 cosas. La primera es que estos estudiosos miran en 1795 como en el origen a esa potestad llamada Santa Muerte. Pero vamos a ver otros estudios donde eso data incluso obviamente desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso era el primer punto que quería resaltar. Pero la otra cosa es que digamos que fuera como ellos dicen, que realmente esto es de muchísimos siglos antes. Note usted que ellos dicen que 2 siglos permaneció oculto. Y cuando usted suma entonces, ¿cuándo empieza a retomar auge este culto? Pasamos los años 1900 otra vez, prácticamente. La leyenda popular que se supone transmitida de boca en boca indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de 1960. Eso es lo que dice la investigación. No es gente cristiana, pero nosotros decimos otra vez, ¿será que es casualidad que se incrementa en este caso el culto a la Santa Muerte a partir de los años 60 del siglo pasado? No es casualidad. Ahí va a ver por qué. Hay un principio bíblico. Ahí va a ver por qué. Sobre el culto, voy a leer solo la parte que dejé en rojo. Cuando una persona se informa sobre el culto, la primera información que recibe es que se debe retractar antes de iniciar, si es que tiene algún temor al respecto, y que nunca deberá faltarle el respeto a la Santísima. Así le llaman ellos. A esa potestad, la Santísima. O sea, es para ellos los que les rinde el culto. Lo más santo. Entonces ahí ya nosotros vamos entendiendo la completa antítesis, porque el Santísimo es el Dios verdadero, el Dios eterno. El trato que debe de recibir debe ser el mismo que se le da a una persona real, por lo que es muy común, oiga esto, poner dulces en los altares. Otra vez saltó la comida, mire. Poner dulces en los altares. Entonces, en otras palabras, es la forma como van pactando. Que se platique con la imagen en voz alta, invocación, o que se tome junto a los altares. Obviamente alcohol, ¿verdad? Se trata de hacer con la Santísima lo mismo que con los amigos más respetados que tenemos. Esa es la forma de hacerle culto. Qué tremendo, porque aquí, sabe usted, en una región de Chimaltenango, el Señor reprenda al diablo. La forma como le dan culto, precisamente llevándole comida, llevándole licor y bebiéndoselo ahí mismo. Formas de culto. Las estatuas de la Santa Muerte se hacen en colores rojo, blanco y negro. Ay, hermano, solo falta que si escudriñemos más, aparezca también el verde, ¿va?
No está aquí en esta descripción, pero cuando yo miro esos rojos, esos colores con los cuales especialmente la presentan, yo creo, hermanos, que es otra señal. Para el amor, la suerte, la protección, respectivamente. Las ofrendas a la muerte incluyen flores, tequila, comida e incluso tabaco y marihuana. Las capillas públicas a la muerte se adornan con rosas y botellas de tequila y se encienden velas en su honor. Qué tremendo. Ahora, vea este artículo. Crece la veneración a la Santa Muerte en Aguascalientes, México y América. Oiga estos datos. De acuerdo al investigador estadounidense Andrew Chestnut, la Santa Muerte ha multiplicado su número de fieles debido a que se atribuyen favores y milagros. Recuérdese que la Biblia dice que el enemigo va a hacer señales mentirosas. Recuérdese que el enemigo también tiene todavía una cuota de poder con el cual hace milagros y por eso es que hay mucha gente confundida, ¿va? Como en este caso le rezan a esa potestad y puede hacer que les conteste con su milagro. Lo que la gente ignora es que ya los dejó no enganchados, sino de una vez atados para llevarlos a un fin de muerte eterno, a menos que se arrepientan y que le entreguen su vida al único y suficiente Salvador, Jesucristo, nuestro Redentor. En México, aunque las cifras son inciertas, se habla de que podrían ser 5 millones de fieles. Mire usted, Guatemala, redondeamos, no llegamos a los 20 millones, pero casi. Como quien dice, la cuarta parte de nuestra población ya es los fieles que solo en México tiene esa potestad que le siguen. Mientras que en todo el continente americano podrían ser 12 millones. Mire usted cómo ha avanzado el culto a esa potestad. Este artículo dice, México, culto a la Santa Muerte. La guadaña simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el Creador, pues todos sucumbiremos ante la muerte. Su representación esquelética representa la similitud de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos rojos encierran el simbolismo de la sangre que une a todos los seres humanos sin excepción. La Santa Muerte de los 7 poderes, dice, posee 7 colores diferentes en alusión a que se le hacen todo tipo de peticiones. Ahí, si uno quisiera escudriñar un poco más, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, para ver y entender ese mover de lo que incluso ellos le llaman poderes, habría que ver si no coinciden estos colores con los de la bandera LGBTIQ. Habría que estudiarlo, ¿verdad? Pero no me extrañaría. En cuclilla, dice, representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. Voy a adelantar. Ok, oiga esto. Sentada en un trono, oiga, representa a la muerte como un rey. Pero entonces, ¿qué es? ¿Es una potestad femenina o masculina? Mire qué tremendo. Si la sientan en un trono, representa a un rey. O sea, ahí ya nos está dejando ver una potestad de las tinieblas que viene también enlazada con el homosexualismo, con el lesbianismo. Y no es casualidad que aquel país que bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos porque Dios guarde a nuestros hermanos en Cristo y alcance a los que no conocen al Señor Jesucristo, hermanos, si uno de los países de América ha sido o había sido famoso por el extremo machismo, es México. Pero realmente cuando usted va a ver la cultura, con todo respeto, hay muchos que solo es la apariencia, porque la que les manda es la mujer. Y hoy por hoy, mire usted que es uno de los países tan machista, que fue de los primeros de América, si no es que el primero, no me recuerdo en este momento, de aceptar el homosexualismo y legalizarlo. ¿Por qué? Porque hay una potestad que lamentablemente se le llama Santa Muerte, a quienes fue entregada esa región. Ahí va a ver por qué le digo esto.
Con reloj de arena representa el tiempo que se consume en la vida de cada ser viviente para recordar que sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. No es cierto. Para los cristianos no es cierto. Esta potestad en el nombre de Jesús ya no tiene sobre nosotros derecho. Eso es bien importante, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos 6:4, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, quedando asimilados a su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte, aleluya, Cristo venció a la muerte, mis hermanos, resucitando por el glorioso poder del Padre, preciso es que también nosotros emprendamos una vida nueva. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos bien claro que Jesucristo venció a la muerte. Que un hijo de Dios, si cierra sus ojos y se despide de esta dimensión, solo duerme, no está muerto. Y nosotros que todavía hemos quedado, como lo que hemos estado conversando, es parte de ese último remanente del Señor, porque creemos que el Señor viene pronto, yo creo que debemos de pedir al Señor que aumente nuestra fe para darnos cuenta que tenemos la oportunidad incluso de llegar a evolucionar y convertirnos en vivientes y que ni siquiera nos vayamos de esta tierra vía la muerte, es decir, vía dormidos. En el nombre de Jesús, yo espero que usted lo crea. Amén. Bueno, ya me puse muy emocionado, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Es que ellos, los que practican ese culto a esa potestad, eso es lo que enseñan. Ahora, yo quiero leerle algo. ¿Voy bien con el tiempo? Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué es que hoy por hoy se mira tanto en México y de ahí hacia el mundo, tanto culto a la llamada Santa Muerte? ¿Por qué? Ok, le voy a leer la escritura para entender qué es lo que pasa aún con las potestades de las tinieblas, para luego ver qué le pasó a México y esa potestad. Mire el principio bíblico. Génesis 3:14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días. Entonces, usted mira una serpiente arrastrándose. Pero ahora mire Apocalipsis 22. Prendió al dragón, la serpiente antigua. Permítame ponerlo de esta forma. Aquella serpiente que se arrastraba en Apocalipsis 3:14, ahora vuela, porque se convirtió en un dragón alado. ¡Hala, qué tremendo! Y que también vimos en uno de los temas anteriores, sí, de las mercaderías de Babilonia. Recordará usted en la cultura china, por ejemplo. Vimos ahí cómo surge el dragón. Ahí fue, me preguntaba hermana Génesis, ¿dónde fue que vimos una escultura de una como entidad femenina con las piernas como de serpiente, ¿verdad? Fue en la cultura china. Interesantemente, ahora que vamos a ver esa potestad a la que lamentablemente los conquistadores españoles entregaron aquella región mexicana, usted va a ver entonces por qué, en base al principio bíblico que estoy tratando de explicar, cómo el enemigo también, si podemos emplear ese término, evoluciona, ¿verdad? Porque allá la serpiente antigua se arrastraba. Al final, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, vuela. Entonces evolucionó. Entonces, ahora miremos qué pasó en México y la Virgen de Guadalupe. Padre Santo. Historia. La investigadora nos dice que el culto a la Virgen de Guadalupe, oiga esto, se remonta a los primeros años después de la conquista.
Eso es historia de una investigadora, ahí está el link si usted quiere constatar. Es decir, más o menos 1525 años después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando frailes franciscanos, mire de dónde sacaron esa potestad. Edificaron una ermita en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. En este cerro antiguamente había un santuario prehispánico en el que se veneraba, entre otras deidades, a la diosa Tonatzin Cihuacoatl. De aquí surge la Virgen de Guadalupe. Mire, hermano pastor, pero y no dice que se le apareció a, ¿cómo se llamaba? Al Juan Diego y a su hermanita. Mire, tal vez se le apareció, pero no es la verdadera Virgen María. No olvídese, para nada. Se le apareció una potestad de las tinieblas, si es que se les apareció. A mí se me hace que así como dice esta historiadora, los frailes franciscanos, para hacer el sincretismo religioso, como tenían que disque evangelizar a los indígenas del sector, entonces le dijeron, miren, hagamos algo. No está mal lo que estén adorando a Tonatzin Cihuacoatl, pero ¿saben qué? Esa es la misma, la mamá de Jesús. Eso es lo que hicieron. Dicha ermita fue dedicada a la Virgen María como Madre de Dios. María no es la Madre de Dios, por cierto. Es la Madre de Jesús. Bueno, ese es otro tema, pero la verdadera María es la Madre de aquel que Jesucristo decía, el Hijo del Hombre. Dicha ermita fue dedicada a la Virgen María como Madre de Dios sin aludir a una advocación específica. Según Bernardino de Sahagún, se trató de un culto de sustitución, es decir, la intención de los frailes fue que los indios sustituyeran la devoción que tenían a Tonatzin por la de la Virgen María. Es impresionante, creo que más adelante, no sé si tenemos el dato, que la fecha, cuando ellos le rendían culto a Tonatzin Cihuacoatl, era el 12 de diciembre. Sí está en los datos, ¿verdad?, que vamos a presentar hoy. En el en el inicio del solsticio de invierno, seguramente. Ya. Ahora, yo aquí le tengo también una fotografía, hermano, que a mí desde que la vi, quiero contarle esta que usted mira en pantalla. Ahí no sé si en su dispositivo le puede hacer un acercamiento o si lo está viendo, vamos a ver, proyectándolo en su televisor, no sé, pero mire por favor, ese es un volcán que se llama Iztaccíhuatl. Mire, ya notó ahí, le llaman a ese volcán, le llaman la mujer dormida. No sé si usted ya distinguió, pero yo se lo voy a trazar acá. Este es un volcán ahí en la Ciudad de México. Aquí usted mira como que tuviera el cabello, aquí le mira la cabeza, aquí se mira como que estuviera su pecho, quizás como que estuviera las manos sobre su vientre, aquí se mira como que fueran las rodillas y aquí hasta el final como que fueran los pies. Alguien podrá decir, eso lo hicieron ¿cómo se llama? Con Photoshop. Y fíjese que no. ¿Sabe por qué se lo puedo asegurar así tan como que ahorita son las 8:44 de la noche en Guatemala? Porque yo lo vi con mis propios ojos. En una oportunidad iba yo viajando hacia, creo que a la Ciudad de México, y desde el avión veo por la ventanilla y me quedo asombrado de ver este volcán. Mire, es tan impresionante cómo se mira ahí una mujer dormida. Entonces yo digo, ahora como cristiano, como hijo de Dios, ¿será que es casualidad que precisamente en México haya quedado aún dibujado en una cuestión de la naturaleza este cerro? Yo digo que no.
Yo pienso que no. Yo pienso que algo pasó en algún momento en el ámbito espiritual y ahí quedó un mensaje. Quizá para nosotros los cristianos que Dios abrió nuestros ojos, darnos cuenta de cómo ese país, lastimosamente para ellos, fue entregado por frailes franciscanos a esa potestad que leíamos Tonantzin Chihuacoatl, supuestamente la Virgen de Guadalupe. Ok, avancemos. Sincretismo, Virgen de Guadalupe y Tonantzin Chihuacoatl. Esto es pura información histórico-científica, pero ojo, antes de la Virgen de Guadalupe, la madre del pueblo mexica, Tonantzin Coatlicue, era venerada en Tepeyac cada 12 de diciembre, durante el solsticio, fecha de nacimiento de Huitzilopochtli. En esta misma fecha, pero en 1531, la Virgen Morena hizo su aparición a Juan Diego en el mismo cerro, localizado al norte de la Ciudad de México, plasmando su imagen en su túnica. Hermano, yo salí bueno, más que yo salí, Dios me sacó a mí, me rescató de esta religión. Esa no es la Madre de Dios, no es la Virgen María. Y, y cuando miramos estos datos, nos encontramos que claramente los historiadores dicen cómo fue. Fue en el año 1531, donde como por eso, hermano, ojo, la evangelización no es con buenas intenciones. La evangelización debe ser por la guianza del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios, por la verdad revelada de Dios. Porque ellos, digamos que tenían buenas intenciones, se inventaron una virgen morena. ¿Va? ¿Por qué? Ni modo, porque todos nuestros paisanos de por aquí de Latinoamérica, todos tenemos la mayoría piel cobriza. Entonces tenían que venderles la idea para poder pintarles un cambio de mentalidad religiosa y que lamentablemente sí lo consiguieron, porque hoy por hoy, incluso este tema que estoy compartiendo, ¡ja! Si lo oyera algún mexicano que no ha nacido de nuevo, olvídese, se pondría muy enojado seguramente, pero yo los bendigo desde ya y que Dios nos cubra con su preciosa sangre. Estoy leyendo ahorita solo un dato histórico. Coatlicue, la de falda de serpiente. Mire usted lo que significa. Déjeme parafrasear en lo que entendemos en nuestro lenguaje espiritual doctrinal, la que tiene cobertura del diablo, la que tiene cobertura de serpientes. Era la madre de todos los dioses y hombres. Con cariño le decían Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. Dios mío. Mire que hasta canciones en mariachi hay donde así le dicen a la Virgen María, de Guadalupe, pues, no a la verdadera de ninguna manera. Del náhuatl tonán, que significa madre, mientras tzin se utilizaba como forma de diminutivo. Padre Santo. Ahora, vea por favor. Tenemos a la izquierda de su pantalla una escultura de esa, ¿cómo es que se llama? La Cuatlicle Tonantzin, de Tonantzin. Ahí está, a la izquierda de su pantalla. Al centro, la forma como, digamos, quisieron, bueno, como hicieron el sincretismo religioso, tomaron la forma de aquella diosa indígena, la convirtieron entonces en, disque que la Virgen María, Guadalupe, y a la derecha entonces ya miramos un esquema, digamos, más dibujado para poder uno entender lo que representaba aquella potestad, de hecho hasta prehispánica. Interesantemente, por favor, vea la pantalla. Mire usted qué es lo que está en el centro de esta imagen de Tonantzin. Una calavera. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y por qué nos dijo que íbamos a entender de
de Génesis, la serpiente arrastrándose, a la evolución de Apocalipsis, la serpiente alada, la serpiente antigua que vuela, que se convierte en un dragón, porque eso es lo que pasa hoy por hoy. Como llegamos al final del tiempo, aquel sincretismo que agarró a Tonatzin, lo convirtió en la Virgen de Guadalupe, no se podía quedar igual, sino que a partir del año 1960, habiendo quedado el culto así abiertamente a la llamada Santa Muerte, entonces, ¡pum!, resurge los días, en el final de los últimos días. Y hoy por hoy, usted mira que esa potestad evolucionó. Lo que le estoy tratando de explicar es que es la misma Virgen de Guadalupe que la llamada Santa Muerte, solo que ya evolucionada. ¿Por qué? Porque el tiempo, el enemigo sabe, ese Apocalipsis lo dice. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Así dice el libro de Apocalipsis. Entonces ahora, que olvídese, ahora ya no, si eso ya estaba mal, ahora, como quien dice, claro y pelado, va, ríndanle culto a la muerte. ¿Para qué? Para que los amarre bien y los destruya. Muy bien. ¿Dónde encontramos esto en la escritura? ¿Dónde encontramos que ese culto, no solo en América, no solo en México, no, en todo el mundo, usted se encuentra con potestades femeninas que incluso en las mismas fechas, alrededor del mundo, hablando de la época antes incluso de nuestro Señor Jesucristo, antes y después de nuestro Señor Jesucristo, en todo el mundo coinciden fechas para hacerle culto a esa potestad femenina que la Biblia llama como la reina del cielo. ¿Dónde está? Jeremías 7:16. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, le está hablando Dios a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. En otras palabras, Dios está bien enojado con Israel. ¿Por qué? Verso 17. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Fíjese usted que hay algunos disque cristianos que este versículo lo utilizan para decir que ahí aparece la Virgen María, pero la falsa, porque esa no es la Virgen María. No, si esa es una potestad caída. Y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Ahí dice claramente. Lo hacen para ofender a Dios. Y mire usted, por favor, así rapidito, analicemos el verso 18. Los hijos recogen la leña. ¿Qué nos deja ver la leña? El sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una falsa enseñanza del sacrificio de Cristo. Los padres encienden el fuego. Una falsa manifestación del Espíritu Santo, porque sabe usted que el Espíritu Santo muchas veces se deja ver manifiesto en la palabra como el fuego de Dios. Las mujeres preparan la masa, ofrenda, mire, para hacer tortas a la reina del cielo. Impresionante nuevamente cómo tiene que ver la comida en un culto que en este caso se le da a la potestad que de hecho está sobre el mismo Satanás. Que el Señor los reprenda. Ok. Vamos en buen tiempo, hermano. Yo estoy muy impresionado porque vemos, ¿verdad?, cómo decía la Biblia. Serpiente arrastrándose en Génesis, serpiente volando en Apocalipsis. Vemos el sincretismo religioso, en este caso de Guadalupe, como los dice la historia tan claro que los frailes franciscanos adoptaron a Tzachín, algo así se llamaba, ¿verdad? La convierten en una disque que Virgen María, pero en el final usted se encuentra que el culto a la muerte ha ido
ganando tanto terreno, lamentablemente en México y aún en Latinoamérica. Mire quiénes son los que especialmente se entregan a esa potestad. Uno, los narcotraficantes. Y otro, que por cierto no lo investigamos, pero usted lo puede investigar, los mareros. Muchas maras. El culto que a quien le rinden su culto, a quien le dan sus sacrificios, ya no es solamente al diablo, sino ahora a la llamada Santa Muerte. Ahora, ya aquí vamos a ir terminando. Tengo unos mis, ¿qué? 10 minutitos. Eh, Porque entonces aquí tendríamos que darnos cuenta cuál es la mercadería de Babilonia que nos deja ver esta revelación que nos da el Espíritu Santo. Yo diría el sincretismo religioso, la mezcla, que eso pasa en todo el mundo, pero me parece que tal vez hoy por hoy el país que ya ve usted cuántos adeptos ha ido ganando esa potestad de las tinieblas, lastimosamente es México. Que Dios nos cubra, que Guatemala no asimile eso, hermano, porque usted mira ahora en los aeropuertos, aún fuera de México, un montón ahí de imágenes de esa potestad y hasta de recuerditos se los llevan, en llaveros, en adornos para la refri, hermano. Ok, voy a avanzar porque si no, no voy a poder terminar y cerrar por lo menos con la exposición de esta mercadería de Babilonia. Mire usted esta información, tumbas de mármol y oro que valen 1.2 millones de dólares. El Panteón Jardines del Humaya se le conocía por albergar en sus tumbas a políticos, empresarios, agricultores y gente adinerada. También porque en muchas de esas grandes, lujosas y extravagantes construcciones puede encontrar los restos de personajes del mundo del narcotráfico. Hermano, ahí le tratamos de poner algunas fotografías de esos mausoleos. Pero ¿sabe qué me impresiona? Vamos a ver si aquí está la información. Bueno, solo le voy a leer esta parte. Dice, en el panteón se encuentran los restos de capos como Ignacio Nacho Coronel, Arturo Beltrán Leiva, familiares y sicarios que trabajaron para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Maya Zambada, Rafael Caro Quintero o El Güero Palma, entre otros. La construcción de algunas de esas lujosas y extravagantes narcotumbas puede tener un valor de hasta 8 millones de pesos. Más o menos hoy por hoy, diría yo, como unos 3 millones y medio de quetzales. Una tumba, hermano. Padre Santo, según los trabajadores de ese panteón, ubicado sobre la calzada Heroico Colegio Militar a la salida sur de la ciudad. Mire, hermano, eso es prácticamente darle culto, ¿verdad? También a la muerte, porque pues está bueno que se dé una honra, ¿verdad? Pero digo yo, ya gastarse 3 millones de quetzales para depositar restos que después se vuelven polvo. Que alguien me explique, dijo un personaje mexicano, ¿verdad? Hay construcciones de 2 hasta 3 pisos, oiga esto, las cuales tienen terraza, luz, aire refrigerado, le llaman los mexicanos al aire acondicionado. Algunas cuentan con recámaras, televisión, sótano, sala y hasta cocineta, además de cámaras de vigilancia y hasta internet. Algunas tumbas cuentan con vidrios blindados. Ahora, ¿será que van a matar al muerto? No, ¿verdad? Obviamente, el cuerpo del muerto, ahí lo han de tener, saber si los embalsaman, dije bien, ¿verdad? O, o está ahí el ataúd, no sé. Pero lo que sí sé es que si hacen todo esto, es porque sus familiares se van ahí. No recuerdo yo si en México
es en la misma fecha, pero es muy probable que sea lo mismo para lo que aquí hacen el 1 y 2 de noviembre. Así es, en México. eh, de hacer la gente. Entonces va la gente, va, lleva su fiambre a la tumba del Chapo Guzmán, ¿sabes? Ahí lo enterraron, hermano. Y, no, está muerto todavía. Híjole, mire, pues ya me lo estoy echando yo. Ay, señor, reprendo. Pero sí leí que decía de uno de su hermano y sicarios, ¿verdad? Entonces llevan ahí su comida y todo. Y eso lo hemos explicado en varios estudios, cómo es algo tan aberrante, tan que Dios abomina, ¿verdad? Eh, de tal forma que hoy nos encontramos que incluso en aquel país eh, ya lo ven tan natural, ¿va? Ya con, no todos seguramente, pues, pero algunos adinerados dicen, bueno, en el cementerio, ¿cómo es que se llamaba? El En jardines, ¿dónde me van a enterrar? En jardines del Humayá. ¿Por qué? Porque ahí están los muertos fichudos. Padre Santo. Mira hasta dónde lleva el culto a las tinieblas. Vamos a ir cerrando, creo. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a terminar y hoy sí voy a salir en mi horita, parece. Según el medio CIPSE, el mausoleo más lujoso y más caro lo tiene el cartel de Sinaloa. Tiene un valor de $1.200.000. La tumba resguarda, perdón, los restos de Arturo Guzmán Loera, alias El Pocho, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. La segunda tumba más cara que hay en el Panteón Jardines de Humaya es el de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, quien murió en el año 2009 en el Morelos durante un enfrentamiento con elementos de la Marina. Tiene un valor de $650.000. Qué impresionante. Ahí usted tiene en pantalla cómo son esos mausoleos. Ya vimos que algunos tienen habitaciones, aire acondicionado, cocinetas, etcétera. El punto es este, mis amados hermanos. Démonos cuenta cómo la mercadería esta de Babilonia, del sincretismo religioso, al adoptar una fiesta pagana. Recuérdese que los historiadores encontraron cómo el mismo 12 de diciembre le rendían culto a una entidad femenina de las tinieblas, la, la mezclan, cosa que Dios abomina, la mezclan con el disque cristianismo, que realmente se llama catolicismo, ¿verdad? El falso cristianismo. Y entonces ellos están terminando así, lamentablemente, ya levantando un culto tan fuerte a esa potestad. Y como le decía al principio, ¿por qué toma un auge a partir de 1960? Porque el diablo sabe que el Señor lo reprenda, que le queda poco tiempo. Así que en el nombre de Jesús, renunciemos, hermanos, a toda costumbre pagana. ¿Cómo va a ser eso que todavía hay cristianos que para el 12 de diciembre se fueron a echar su vuelta, tal vez allá en la zona 1 de Guate, va a la feria a comer sus buñuelos? Y no, hombre, no vayamos al extremo del legalismo religioso, pero tampoco seamos libertinos. Y como dice la Escritura, bienaventurado aquel hombre que no se condena por lo que él mismo aprueba. En el nombre de Jesús yo le bendigo. Damos gracias al Señor. Hoy hemos empezado ya a ver entonces lo que representan estas mercaderías de Babilonia y que en este caso, pues vuelvo a la carga, vemos el mover de la atmósfera espiritual en aquella región. Quiero orar y bendecirle. Padre, muchas gracias porque hoy nos has permitido aprender más conforme a tu palabra y discernir también, Señor, en el nombre de Jesús, esas mercaderías que ofrece Babilonia. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que renunciamos a toda costumbre babilónica y te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal. Te ruego, Padre amado, que a todos los bendigas en casa y nosotros, que en breve regresaremos a nuestros hogares con mis hermanos que nos bendicen, sirviéndote, Señor, para poder transmitir
estos discipulados en línea, también nos guardes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si Dios lo permite, en 8 días continuamos con las mercaderías de Babilonia y seguramente nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes a la luz de la palabra. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la